Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con una noticia que seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desentrañar un misterio que muchos se han preguntado y que por fin, parece, tiene una respuesta. Hablamos nada más y nada menos que de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, ese físico que quita el aliento. Y la gran pregunta que hoy queremos abordar es, ¿cuál es el secreto de su larga soltería? Sí, han escuchado bien. A pesar de ser uno de los hombres más deseados del planeta, Can Yaman parece disfrutar de una etapa de soltería que a muchos les resulta sorprendente y hoy, gracias a unas recientes declaraciones suyas, vamos a intentar arrojar luz sobre esta cuestión. Así que si quieren saber qué hay detrás de esta aparente elección personal del actor, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. ¡Vamos allá! Can Yaman, para quienes no lo conozcan tan a fondo, es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y series de televisión, especialmente en España y Latinoamérica. Desde que irrumpiera en nuestras pantallas con éxitos como Erkenzicus o Dolunay, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Y con la fama, por supuesto, llegaron las preguntas sobre su vida personal, y en particular, sobre su estado sentimental. Lo cierto es que a pesar de haber tenido relaciones mediáticas, como su noviazgo con la reportera italiana Diletta Leotta, que acaparó titulares, la realidad es que Can ha pasado largos periodos sin una pareja oficial, o al menos sin una que se haga pública. Y esto, para muchos de sus admiradores y seguidores, genera una gran curiosidad. ¿Es que no encuentra a la persona adecuada? ¿Está muy enfocado en su carrera? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Pues bien, la clave de este enigma podría estar en unas declaraciones que el propio Can Yaman ha realizado recientemente en una entrevista. Y aquí es donde entra la parte intrigante del asunto. Can, en esta ocasión, ha sido bastante directo y sincero al hablar de su vida privada. Ha confesado que en muchas ocasiones, la intensidad de su trabajo, sus proyectos constantes y la vorágine de la fama, han hecho que su vida personal, y especialmente sus relaciones sentimentales, hayan quedado en un segundo plano. Imaginen la presión de tener que estar siempre al pie del cañón, viajando constantemente, grabando horas y horas, y además, lidiando con el escrutinio público. No es poca cosa. Él mismo ha expresado que cuando está inmerso en un proyecto, su dedicación es total. Y esto, evidentemente, deja poco espacio para cultivar una relación de pareja de forma profunda y duradera. Es como si su energía y su foco estuvieran al 100% en la actuación, en el desarrollo de sus personajes y en la consecución de sus metas profesionales. Pero no se trata solo de falta de tiempo. Can Yaman también ha insinuado que hay una cierta forma de ver las relaciones que él tiene, y que esto, quizás, no encaja del todo con la idea tradicional de pareja que se espera de alguien en su posición. Ha hablado de la importancia de encontrar una conexión auténtica, de una compatibilidad profunda, y de no conformarse con algo que no sea realmente significativo. En un mundo donde la superficialidad a veces puede reinar, especialmente en el ámbito de la fama, él parece buscar algo más genuino. Y esto, para muchos, es un mensaje muy valioso. No se trata de estar solo por estar solo, sino de estar solo porque se está construyendo algo, o se está esperando algo que valga la pena. Además, hay que tener en cuenta el impacto de la fama en las relaciones. Cuando eres una figura pública, cada paso que das es observado, analizado y comentado. Esto puede generar una presión adicional en la pareja, y Can, con su experiencia, parece ser consciente de ello. Quizás la prudencia a la hora de elegir a una compañera de vida venga dada también por el deseo de proteger esa relación de las luces y los focos, de preservar su intimidad y su espacio personal. No es fácil encontrar a alguien que esté preparado para lidiar con la constante exposición mediática, y que además, pueda entender y compartir el ritmo de vida de un actor de éxito internacional. Esta exposición mediática, a menudo implacable, puede convertir incluso la relación más sólida en un espectáculo público, donde cada gesto, cada palabra, cada ausencia se magnifica y se interpreta de mil maneras. Can, al ser un actor que ha experimentado este fenómeno en carne propia, parece haber desarrollado un escudo de cautela, priorizando la protección de su esfera más íntima. No es una cuestión de desconfianza, sino de una sabia precaución aprendida a través de la experiencia. Otra cosa que Can ha dejado entrever es que valora mucho su libertad y su independencia.
Y esto no es necesariamente algo negativo. Una persona que se siente cómoda consigo misma, que disfruta de su propia compañía y que no necesita de una pareja para sentirse completa, es alguien que, sin duda, tiene una gran fortaleza interior. Can Yaman, a través de sus palabras, transmite esa sensación de seguridad en sí mismo, de saber quién es y qué quiere. Y esto precisamente es algo muy atractivo. No busca llenar un vacío, sino compartir su vida con alguien que sume, que complemente y que esté en la misma sintonía. Esta independencia no se traduce en egoísmo, sino en un profundo autoconocimiento. Es la seguridad de quien sabe que puede sostenerse por sí mismo, pero que está abierto a compartir su mundo con alguien especial. Es un estado de gracia que muchos buscan y pocos alcanzan, y que en el contexto de la fama, donde la dependencia emocional puede ser una trampa fácil, cobra un valor aún mayor. También es importante mencionar que Can Yaman ha estado muy enfocado en su desarrollo profesional, y no solo en la actuación. Ha explorado otros caminos, como su incursión en el mundo del derecho, y más recientemente su formación y su preparación para un proyecto de gran envergadura como la serie sobre el mítico personaje de Sandokan. Estos son proyectos que requieren una dedicación absoluta, una inversión de tiempo y energía que, como él mismo explica, lo absorben por completo. Por lo tanto, la soltería en este contexto puede ser vista no como una ausencia, sino como una etapa de preparación, de crecimiento personal y profesional. La figura de Sandokan, un pirata aventurero y conquistador, exige una preparación física y mental que va más allá de lo meramente interpretativo. Implica un compromiso profundo con el personaje y la historia, un sumergirse en un universo que, naturalmente, demanda una atención casi exclusiva. Y es en este tipo de desafíos donde Can encuentra su verdadera motivación, una pasión que, temporalmente, eclipsa la búsqueda activa de una pareja. Es una dedicación que habla de ambición, de disciplina y de un deseo de superación constante, cualidades que sin duda amplían su atractivo. Lo que más me llama la atención de las declaraciones de Can Yaman es esa honestidad brutal. No se esconde detrás de excusas genéricas. Habla de las exigencias de su carrera, de la búsqueda de una conexión auténtica, de la importancia de la libertad y de la propia fortaleza. Y todo esto, envuelto en su característica simpatía y cercanía, hace que su mensaje resuene de una manera muy especial. No es una estrella que se muestra distante, sino alguien que comparte sus pensamientos de forma abierta, y eso, para el público, es oro puro. Su franqueza es un soplo de aire fresco en un mundo del espectáculo a menudo dominado por la pose y la estrategia de imagen. Al desnudar sus motivaciones de forma tan transparente, Can no solo responde a la curiosidad de sus fans, sino que también establece un puente de empatía, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y aspiraciones. Piensen en la presión social que a menudo recae sobre los hombres, y más aún sobre los hombres famosos. La expectativa de que deben estar siempre emparejados, de que la soltería es sinónimo de fracaso o de algún tipo de carencia. Can Yaman, con su ejemplo, desafía un poco esa idea. Nos muestra que se puede ser exitoso, feliz y realizado sin necesidad de estar en una relación, si esa es la elección personal del momento. Y que cuando se decide buscar pareja, se hace con criterios claros y con la expectativa de encontrar algo que realmente aporte valor a la vida. Su actitud nos invita a cuestionar los modelos preestablecidos de lo que debería ser una vida plena, y a valorar la autenticidad de las decisiones individuales. En una sociedad que a menudo equipara la soltería con la infelicidad, Can rompe moldes, demostrando que la plenitud personal es un camino que se construye desde dentro independientemente del estado civil. En definitiva, el secreto de la larga soltería de Can Yaman, según sus propias palabras, parece ser una combinación de varios factores: la intensidad y las exigencias de su carrera profesional, la búsqueda de una conexión auténtica y profunda en las relaciones, la valoración de su libertad e independencia, y una clara conciencia de lo que implica la fama para la vida personal. No es que no busque el amor, sino que lo busca de una manera muy particular, sin prisas, sin presiones, y con la certeza de que lo importante es encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Esta perspectiva no es la de alguien que renuncia al amor, sino la de alguien que lo aborda con una madurez y una inteligencia emocional notables. Es la sabiduría de quien entiende que las relaciones más duraderas y significativas son aquellas que se construyen sobre bases sólidas, sin artificios ni urgencias. Y es que al final del día, ¿quién no querría una relación así? Una que sume, que inspire, que crezca junto a uno. Can Yaman, a su manera, nos está enseñando que la soltería, lejos de ser un estado de vacío, puede ser una etapa de plenitud,
de autodescubrimiento y de preparación para lo que vendrá. Y eso, creo, es un mensaje muy poderoso en un mundo que a menudo nos empuja a estar en pareja cuanto antes, sin importar la calidad de esa unión. Su enfoque nos recuerda la importancia de la autosuficiencia emocional, de nutrir nuestra propia individualidad antes de pretender fusionarla con la de otra persona. Es un mensaje de empoderamiento personal que resuena con fuerza en una época donde la comparación y la presión social son constantes. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos intentado desentrañar uno de los enigmas que rodea a Can Yaman, basándonos en sus propias palabras. Espero que esta reflexión les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes, desgranando las claves de la vida privada de uno de los actores más queridos del momento. La profundidad de sus reflexiones, la madurez con la que aborda su vida personal, todo ello contribuye a cimentar aún más la admiración que muchos sienten por él. No es solo un rostro bonito y un talento actoral, sino también una persona con una visión clara de lo que desea y de lo que está dispuesto a ofrecer. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con su forma de ver las relaciones? ¿Creen que la fama complica mucho las cosas en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para enriquecer estas conversaciones y para seguir explorando temas que nos interesan a todos. ¿Se identifican con su enfoque de priorizar la carrera y el crecimiento personal? ¿O creen que el amor debería ser una prioridad, incluso en las etapas más intensas de la vida profesional? Estoy deseando leer sus pensamientos. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un buen me gusta y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.